Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. ¿Cuántos se sienten gozosos en esta mañana? Amén. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Es un privilegio, hermanos, poder estar delante del pueblo de Dios. Amén. Una responsabilidad muy grande, hermano. Verdaderamente predicar la palabra de Dios es un privilegio, es una responsabilidad, pero es un gozo grande, hermano, el que yo tengo en mi corazón, porque, hermano, saber de dónde nos trajo el Señor y dónde nos tiene, hermano, es por eso que yo no me canso de alabarlo y glorificarlo todos los días de mi vida, porque reconozco lo que era sin Él, pero también puedo ver lo que soy con Él en mi vida. Amén. Y yo creo que todos, hermanos, de una o de otra manera, somos testigos de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Por eso, hermanos, en esta hermosa mañana, los voy a invitar a que abran sus Biblias. En el libro de los Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo, del versículo 6 al versículo 11. Hechos, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 11. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a leer para ustedes y ustedes siguen la lectura en sus Biblias. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que han sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Gloria al nombre poderoso de Cristo Jesús. Así como le habéis visto que se fue, así mismo volverá por su pueblo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dando un fuerte gloria a Dios, lo invito a que esté cómodo en esta mañana. Santo es tu nombre, Jesús. Hermano, cuando uno le ora al Señor y le pide que Él ponga palabra, muchas veces uno no entiende por qué el Señor lo lleva a ciertas partes de la Escritura. Pero yo pensaba y analizaba cuando estudiaba la Biblia, qué importante es entender las promesas que tenemos de parte de Dios. Hermanos, las promesas que tenemos nosotros de Dios son promesas vivas. Amén. Son promesas reales. Yo me ponía a pensar, hermano, y esto aquí narra la ascensión de Jesucristo a los cielos. Y esto aconteció aproximadamente hace como 1988 años. Ya hace casi 2 milenios que esto pasó. Y lo que más me llama la atención, hermano, que Él se fue hace 2000 años, pero todavía hay un pueblo que le sigue esperando. Todavía hay un pueblo que sigue creyendo en el Cordero.
Todavía hay un pueblo que tiene esa esperanza viva, amén. Hermano, y sabemos que el único que tiene el control en el tiempo es Jesucristo. Hermano, nosotros nos movemos por un calendario, nosotros nos movemos por días, pero Jesucristo, Él es todo. Él es todo el tiempo, hermano. Para Él no hay años, para Él no hay días. Él es el Todopoderoso, amén. La palabra nos dice en Hebreos 10:37, porque un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y dice la palabra, y no tardará. Hermano, hoy en día hay muchos que tienen por tardanza la venida del Señor. Incluso hay muchos que han dejado de creer que el Señor va a volver a levantar su iglesia. Pero hermano, el Señor Jesús es el único que conoce todas las cosas. Nadie puede ocultarse de Él. Por donde nosotros estamos, Él está. David dijo en el Salmo 139, ¿a dónde huiré yo de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí tú estás. Porque el Señor está en todo lugar, hermano. El Señor es todopoderoso, amén. Él se mueve a través del tiempo. La palabra nos dice que Él es el mismo, hermano, de ayer. Él es el mismo el día de hoy. Y Él va a ser el mismo por los siglos de los siglos, hermano. Yo creo que podemos colocar nuestra confianza en Jesucristo, amén. Hermano, el Señor es grande en misericordia. Sabe, hermano, que por nuestras propias fuerzas es imposible alcanzar la salvación. Es imposible que usted alcance la salvación de su alma por su propia fuerza. Porque, hermanos, esta iglesia que fue comprada a precio de sangre, no es guiada por los hombres. Los hombres están al frente, pero esta iglesia, hermano, es guiada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque la palabra dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vamos a poder testificarle al mundo, hermano, que somos hijos de Dios. Pero es por medio de su Espíritu que nosotros vamos a poder testificar. Cuando yo leía esta palabra, miré la vida de Pedro. Y hermano, la palabra de Dios nos muestra a un apóstol antes de haber sido lleno del poder de Dios. Yo creo que todos hemos leído y todos hemos escuchado alguna vez cómo un hombre pescador de profesión fue llamado por el Señor Jesucristo. Y Pedro, hermano, él tuvo una oportunidad que tal vez muchos de nosotros hubiéramos querido tener, que fue acompañar durante 3 años de su vida a Jesucristo. Pedro fue un hombre con un carácter fuerte, era un hombre de carácter recio, y en muchas ocasiones Pedro fue un poco atrevido en lo que decía y en lo que pedía. Cuando el Señor resucitó y se les apareció en el mar de Galilea, Pedro se levantó y le dijo, Señor, si eres Jesús, permíteme que camine sobre las aguas. Pero por la falta de fe, Pedro se hundió. Pero Pedro era atrevido, amén. Era un hombre que no tenía temor a las cosas. Y la palabra nos narra en el libro de los Hechos que Pedro se volvió un vocero de los apóstoles. Y se volvió parte cercana del círculo del Señor. Y hermano, por esta razón Pedro tuvo la oportunidad de ver muchos de los milagros que Jesús hizo cuando Jesús estuvo en su ministerio en la tierra. Algunos de los milagros que Jesús hizo
fue cuando resucitó a la hija de Jairo. ¿Cuántos recuerdan ese milagro? Ese milagro es narrado en el libro de Marcos. Y los voy a invitar a que vayamos a Marcos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 35 en adelante. Dice la palabra: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hermanos, Pedro pudo ser testigo de una resurrección, porque la niña había muerto, pero Jesús llevó a estos apóstoles para que pudieran presenciar el poder de Dios, y ellos fueron testigos de la resurrección de esta niña. Y hay otro suceso, hermano, que a mí me llama mucho la atención de la vida que tuvo Pedro con Jesús. Y es cuando fue la transfiguración. Yo no sé cuántos han escuchado o han leído sobre la transfiguración, pero esto se narra en el libro de Mateo 17, del versículo 1 al 8. Y dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano. Sí, mira, hermano, que con Dios nada es coincidencia. Dios tiene un propósito establecido para nuestras vidas. Y hermano, Él se pudo haber llevado a otros apóstoles, pero el Señor se volvió a llevar a Pedro y a Jacobo y los llevó aparte a un monte alto. Y dice la palabra en el versículo 2: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que le decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Amén. Hermano, ese es un milagro grandioso, porque Pedro pudo ver la gloria. Pedro tuvo la oportunidad de ver al Señor como Él es en realidad. Él lo vio en su resplandor, amén. Él lo vio transfigurado, hermano. Y creo que para los apóstoles, hermano, mirar todos los milagros que realizó Jesús fue algo que impactó la vida de cada uno de ellos. Tuvo que haber tenido un impacto muy fuerte en ellos. Y uno pensaría que después de que ellos experimentaron estas cosas, serían unos hombres firmes. Serían unos hombres entregados al Señor. Pero hermano,
Si hay alguien en esta mañana que conoce nuestra mente y nuestro corazón, es Jesucristo. Hermanos, Él conoce todo lo que nosotros somos. Él es el único que escudriña el corazón del hombre, que sabe lo que nosotros pensamos, que aún no ha salido la palabra de nuestra boca y Él ya la conoce. Él sabe y Él conoce todo lo que nosotros pensamos. Y Jesús sabía, hermano, que cuando Él fuera llevado al Calvario, Pedro lo iba a negar. Y es impresionante uno mirar a un Pedro que experimentó estos milagros con Jesús. Y uno pensaría humanamente, pero Pedro, ¿por qué dudó? Pedro, ¿por qué negó al Señor? Y en el libro de Mateo 26, 33 al 35, dice la palabra, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Mire las palabras de Pedro en el versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí vemos un Pedro firme, ¿verdad? Vemos un Pedro decidido a dar hasta su propia vida por el Señor. Pero hermano, nosotros no podemos esconder nada del Señor. Por eso, hermano, siempre que usted se acerque a los pies del Señor, háblele con el corazón, hermano. Hermano, usted puede engañar al hombre, pero usted no puede engañar a Dios. Dios, Él conoce todas las cosas. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero el Señor sabe si lo estamos diciendo de todo corazón. Hermano, y creo que este es un ejemplo muy grande para nuestras vidas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor a Jesús? Pedro le aseguraba al Señor que él estaba dispuesto a morir por él, que estaba dispuesto a todo por su maestro. Hermano, pero cuando se trata de hablar con el Señor, tenemos que ser prudentes en nuestras palabras. Hermano, acuérdese que usted no se está dirigiendo a un hombre. Usted se está dirigiendo al Creador de este mundo. Hermano, nosotros tenemos que ser prudentes lo que le hablamos, lo que le pedimos a nuestro Señor. Dice la palabra en este mismo capítulo 26, en el versículo 69 y 70. Después de que el Señor fue aprehendido, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciéndole, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. El 74 dice, entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Hermano, es que verdaderamente cuando se vive en la carne, se tiene temor de lo de la carne. Pedro, pensando que podía perder la vida, prefirió negar a su Señor.
porque Pedro tenía el temor en su carne. Pedro tuvo miedo, hermano. Pero hermano, grande es el Señor en amor y misericordia. Primero, hermano, porque Él dio su vida por usted y por mí. Hermano, y gracias a esa muerte pudo haber resurrección. Y gracias a esa resurrección, hermano, hoy es que usted y yo podemos alabar y glorificar a un Dios vivo, hermano. Hermano, nosotros tenemos un Dios vivo. Yo no sé cuántos se alegran, hermano, en esta mañana. Amén. Tenemos un Dios vivo, hermano, que reina por los siglos de los siglos. Hermano, en el mundo hay muchas religiones. Nosotros, individualmente, algunos conocen unas, algunos conocen otras. Pero este mundo está lleno de religiones. Pero hermano, déjeme decirle que solamente la iglesia de Jesucristo es la única que tiene un Dios vivo, hermano. Solamente esta iglesia, hermano, tiene un Dios que ni la muerte, ni el Hades pudo detenerlo, hermano. Porque Dios es el que les habló. Él es el que les dijo, hermano, yo soy la resurrección y la vida. Es este Jesucristo, hermano, que predicamos en esta mañana. Él es la resurrección y la vida. Y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermano, esta iglesia tiene una promesa viva. Tiene una promesa viva, hermano. Porque, hermano, esto fue lo que dijo el profeta Joel. En Hechos 2, 16, 18, dijo el Señor: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hermano, y cuando el Señor estuvo esos 40 días, después de haber resucitado con los discípulos, durante este tiempo el Señor aprovechó para hablarles del reino de Dios y hablarles de la promesa más grande que ha tenido el ser humano. Era necesario, hermano, que el Señor se fuera a preparar morada para nosotros. Pero su palabra, hermano, nos deja un consuelo muy grande. En San Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermano, esa es una promesa hermosa que tenemos la iglesia del Señor, hermano. Que ahora el Señor, aunque Él se fue físicamente, hermano, su espíritu mora en la iglesia, amén. Mora en cada uno de nosotros. Por eso, hermano, el Señor mandó a esos 120 que no se fueran a mover hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Pero hermano, no crea que esa promesa terminó ahí. Esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy. El mundo no le conoce y por eso no le puede recibir. Pero aquí hay un pueblo que conoce y podemos dar testimonio que el Espíritu Santo es el que nos sigue guiando, hermano. Yo creo que todos los que hemos sentido ese poder en nuestra vida podemos testificar, amén. Podemos ser testigos, hermanos, de que Dios es verdadero y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice la palabra, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Por eso, hermano, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre todos estos hombres, ya no vemos a un Pedro igual. La palabra nos muestra a un Pedro distinto. Vemos a un Pedro con propósito en su vida. Él le falló al Señor. Pero hermano, ¿quién no le ha fallado al Señor?
Hermano, tenemos un Dios misericordioso. Y vemos a un Pedro con un propósito, pues el Señor lo había prometido, hermano. Y hermano, lo que el Señor promete, por eso es que es bueno leer la palabra. Porque lo que el Señor promete lo cumple. Y al apóstol Pedro, el Señor le dijo unas palabras. Y yo también te digo que tú, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire el privilegio tan grande que le dio el Señor a Pedro, que a pesar de que Pedro le falló al Señor, el Señor le había hecho una promesa, que sobre él iba a edificar la iglesia, y que las puertas del Hades no iban a prevalecer, hermano. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue el que dio la primer predicación, hermano, en el día del Pentecostés. La palabra dice que había mucha gente reunida en ese día, en esa fiesta. Y el Señor, cuando ascendió al cielo, les dijo que no se fueran, sino que se quedaran hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Y hermano, uno mira el cambio que hay cuando un hombre es lleno del Espíritu Santo. Vemos a un Pedro, hermano, con autoridad. Vemos a un Pedro que comenzó a predicar la palabra de Dios. Él fue el primer predicador. Y Pedro le aclara a todas esas personas porque empezaron a murmurar de esos 120 que estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Y murmuraban diciendo que estaban ebrios. Pero en Pedro había algo diferente. Pedro había recibido algo diferente. Pedro había sido investido de algo poderoso en su vida. Y Pedro empieza un discurso diciendo en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermano, la palabra del Señor tiene poder. Hermano, nosotros tenemos que tener un oído fino para la palabra del Señor. Tenemos que tener ese oído bien sano, hermanos, para poder entender lo que el Señor nos dice. Porque en esta palabra el Señor, usando a Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Hermanos, esa promesa es para nosotros. Amén. Para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hermanos, y en este tiempo el Señor sigue llamando. En este tiempo el Señor sigue llamando, hermano. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Y dice la palabra que con muchas otras palabras Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día se añadieron como 3,000 personas. Hermano, eso es impresionante, ver el poder que tiene el Evangelio de Dios. Pero hoy en día todo ha cambiado. Cuesta que una persona dé ese paso de fe. Imagínese que en ese día 3,000 almas le entregaron su vida a Cristo. 3,000 almas tomaron la decisión de ir a esas aguas. Y esas 3,000 almas fueron llenas del poder de Dios. Hermano, y ese es el mismo evangelio que estamos predicando en esta mañana.
Hermano, el propósito de nosotros como iglesia es anunciar, hermano, que si nos arrepentimos y que nos bautizamos, hermano, un día vamos a poder estar delante de la presencia de Dios. Hermano, muchas veces uno piensa, ¿cómo yo hago para dar un sermón donde eso se avive, donde eso se sienta un mover, hermano? Pero hermano, muchas veces uno tiene que como ponerle el freno a las cosas y uno reflexionar de verdad qué es lo que el Señor busca en nosotros. El Señor Jesús usó a Pedro para que por medio de él empezara la iglesia con aquel primer sermón. Se añadieron 3,000 almas. Y después el Señor usó a Pedro para que fuera a predicar a Samaria. Y allá en Samaria, hermano, también la gente entendió. Y dice la palabra que se bautizaron. Y estaban bautizados en el nombre de Jesús. Pero ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles oyeron, hermano, ellos fueron allá. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Mueve, hermano. El Espíritu Santo hace que nosotros nos movamos. Amén. Y dice la palabra que Pedro fue a Samaria. Y dice que cuando él vio al pueblo que se había levantado ahí, dice que todos eran bautizados en el nombre de Jesús, pero Pedro sabía que les faltaba algo, porque él ya había estado en esa condición. Él ya había estado con Jesús, pero él sabía que la iglesia necesitaba recibir el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que poniendo Pedro las manos sobre ellos, fueron llenos del poder de Dios. Y hermano, Pedro, hermano, también tuvo el privilegio de ir a la casa de Cornelio. Todos sabemos lo que pasó en esta casa. Todos sabemos que aquí fue donde se abrió una ventana muy grande, hermano. Que por medio de esa ventana es que usted y yo en esta mañana tenemos entrada al reino de los cielos. Porque la casa de Cornelio era un pueblo gentil. Era un pueblo que no tenía esperanza. Era un pueblo que estaba alejado de Dios. Pero hermano, el Señor no hace acepción de personas. Y cuando Pedro fue a predicarle a los gentiles, vemos cómo Pedro llega a la casa de Cornelio. Y él estaba predicando, hermano. Y dice la palabra que todavía no terminaba de predicar y el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban esta palabra. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44. Mientras aún mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, porque ellos eran judíos. Dice que también ellos se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en nuevas lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, y aquí vemos a un Pedro diferente. Pedro predicándole a las iglesias con autoridad, reconociendo que no era él el que obraba, hermano, sino que era el poder que había en él. Hermano, y uno se sorprende cómo este hombre se dejó usar por el Señor. Cuando Pedro iba hacia el templo, dice la palabra de Dios que vio un cojo de nacimiento.
que estaba sentado en el templo La Hermosa. Él estaba pidiendo limosna. Hermano, y uno de verdad tiene que entender, hermano, que muchas veces este mundo nos va atrapando. Nos va atrapando en los afanes. Nos va atrapando en todo lo que nosotros anhelamos tener en esta tierra. A veces nos esforzamos más por lo material que por lo espiritual. A veces nos esforzamos más por conseguir metas terrenales que metas espirituales. Y hermano, la palabra de Dios nos deja un gran ejemplo con este varón, con este hombre. Porque, hermano, cuando uno lee estos versículos en Hechos 3:6, uno se da cuenta qué es lo que en realidad vale en la vida de un cristiano. Uno se da cuenta lo que en realidad es importante para nosotros. Pedro iba entrando a este lugar y el hombre extendió su mano para que le diera una moneda. Y cuando ese hombre extendió su mano, dice la palabra que Pedro se paró firme en Hechos 3:6 y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y no nada más eso, dice la palabra, y tomándole de la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hermano, yo de verdad que cuando leo esta palabra, hermano, yo sí me planteo hacia dónde va mi enfoque. Hace unos días, hermanos, yo leía un testimonio. Y es algo fuerte, hermano, pero es verdad. Y un pastor predicaba y él decía, hermano, y eso yo creo que la iglesia tiene que tener mucho cuidado. Cuando llega una bendición a nuestras vidas, hermano, pero esa bendición te aleja del camino de Dios, eso no viene de parte de Dios. Hermano, y tenemos que tener un oído claro. Hermano, no todo lo que llega a la vida del hombre es beneficioso. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es la muerte. Hermano, y por eso esta mañana nosotros tenemos que pedirle al Señor, hermano. Por eso es que yo me estoy enfocando en esta palabra. Hermano, nosotros sin el Espíritu Santo de Dios estamos incompletos, hermano. Esto se ha venido hablando mucho en esta iglesia. Y yo sé, hermano, porque yo sé que el Señor está pronto a venir. Pero cada día, hermano, tenemos que seguir predicándolo. Cada día tenemos que seguir predicando de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Mire, hermano, en el tiempo cuando la iglesia dio inicio, uno mira la fe que tenían estos hombres. Dice la palabra de Dios que la gente se amontonaba. Yo a veces creo, hermano, que era porque la fe en estos hombres era muy grande. Y si a esa fe tan grande usted le añade la llenura del Espíritu Santo, por estos hombres irradiaban poder, hermano. Y la palabra narra, y la palabra dice en la carta de los Hechos, que las multitudes venían donde los apóstoles. Dice que venían enfermos. Y era tanta la gente que llegaba, hermano, que era imposible para los apóstoles atenderlos a todos. Pero usted sabe, hermano, que el poder de Dios es inexplicable. Dice la palabra que la gente se tiraba en el piso, hermano, cuando iba pasando Pedro. Y que con la pura sombra que los tocaba, dice que sanaban, hermano. Usted se imagina con la sombra, hermano. Hermano, es que ahí uno se da cuenta que el Dios al que nosotros servimos es un Dios poderoso, hermano. Por eso, hermano, yo le invito en esta mañana
Gloria al nombre de Jesús. Por eso yo le invito en esta mañana, hermano. Yo sé, hermano, que hay necesidades en el medio del pueblo de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos anhelos en el corazón. Pero, hermano, la clave está en creerle a Dios. La clave está en confiar en el Señor. Por eso, hermano, este hombre pudo hacer todos estos prodigios lleno del Espíritu Santo. Hermano, y nosotros cada día tenemos que pedirle a Dios que mantenga estas copas llenas. A mí nunca me ha gustado. Yo lo he visto que lo han preguntado. ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo han recibido? Y se le pone una carga tan pesada en la espalda a la congregación. Hermano, hay que enseñarle a la iglesia para qué es que se recibe el Espíritu Santo. Hay que enseñarle a la iglesia cuál es el fin de ser llenos del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, cuando la palabra de Dios nos sigue hablando en esos versículos que leíamos al principio, nos habla de dos varones de ropas blancas. Cuando leímos al principio en Hechos 1, del 6 en adelante, en el versículo 10 y 11, nos habla de dos varones de ropas blancas que le preguntaron a los hombres galileos por qué miraban a Jesús. ¿Por qué lo miraban que se iba al cielo? Y estos hombres dan ese anuncio, hermano. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto que se fue. Hermano, y la verdad que hoy más que nunca tenemos que estar alertas. Creo personalmente, hermano, que todo esto que está aconteciendo en el mundo, tal vez algunas cosas, hermano, pasan por ese llamado cambio climático. Pero, hermano, sin duda muchas de las desgracias que están pasando también son por la maldad que está creciendo en este mundo. Hermano, la maldad está creciendo a un tamaño exorbitante, tal como pasó en la antigüedad. Uno se pone a leer la palabra de Dios y uno mira, hermano, lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Todos lo hemos leído. Se corrompieron, cayeron en deseos que no agradaban a Dios. Pero, hermano, eso ya lo estamos viendo en la actualidad. Y vemos incluso a los gobiernos, hermano, que apoyan leyes que contradicen la palabra de Dios. Los gobiernos, hermano, los que tienen que guardar la integridad del pueblo, están dejando a Dios por un lado. Pero, hermanos, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. El apóstol Pablo al apóstol Pablo, hermano, le hicieron una pregunta cuando predicaba en Tesalónica. Porque acuérdese usted, hermano, que no somos nosotros los únicos que estamos esperando la venida del Señor. Pedro, en aquel sermón, él esperaba al Señor. Pablo predicando, esperaba al Señor. Y todos los apóstoles cuando iban predicando, predicaban que Cristo venía pronto. Y han pasado 2000 años. Y me llamaba la atención una duda que tenía este pueblo de Tesalónica. Porque le preguntaron a Pablo, ¿y qué pasa con todos los que están muriendo? Porque el Señor no viene. Y en primera de Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18, Pablo les dice estas palabras.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, hermanos, animémonos cada uno de nosotros con estas palabras. Amén. Porque, hermano, el Señor viene. El Señor viene por su iglesia. Amén. Cuando yo leía esta parte de la palabra, hermano, vino a mi mente. Porque uno por lo regular, siempre su mente está como a lo que ha pasado a corto plazo. Uno todo eso lo tiene como fresco. Y yo analizaba, hermano, yo decía, pero Dios mío, verdaderamente que uno tiene que ponerle seriedad a esto de la salvación. Hermano, esto es algo serio. Esto es algo que cada uno de nosotros nos tenemos que plantear de una manera seria. Mire, hermano, en estas semanas pasadas llegaron unos tornados por ahí por el centro de los Estados Unidos. Y a mí lo que me llama la atención es de que estos tornados llegaron fuera de tiempo, porque ya la temporada había pasado. ¿Cómo estaban las personas? Tranquilas, descuidadas, confiadas. Pero hermano, eso es impresionante. Eso llegó y en cuestión de minutos destrozó todo. Hablamos sobre el accidente que ocurrió en México. ¿Cuántas personas perdieron la vida por un sueño? Hermano, y si usted se pone a ver las estadísticas en este país, y usted busca estadísticas de tiroteos y de cuántas víctimas hay, hermano, de verdad uno se sorprende. Hermano, y uno de verdad que en ese momento, cuando yo pensaba en estas cosas, hermano, yo le daba gracias a Dios por permitirme haberle conocido. Porque la misericordia de Él es la que nos ha sostenido al día de hoy, hermano. Hermano, es que eso le puede pasar a cualquiera. Hermano, la vida la tenemos ahorita, pero usted no sabe qué va a pasar mañana. Hay planes, mañana vamos a trabajar, pero Él es el que tiene la última palabra. Hermano, nosotros sabemos dónde nacimos. Sabemos dónde estamos parados ahorita, pero no sabemos dónde estaremos mañana. Y tampoco cuándo el Señor nos va a decir hasta aquí. Hermano, yo sé que a veces no son palabras tan bonitas, pero es necesario, hermano, que meditemos en esta palabra. Hermano, el Señor dice en su palabra, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, es un regalo que hemos recibido de parte de Dios. La salvación que hemos recibido del Señor es un regalo para nosotros. Pero el Señor nos advierte que no la descuides. Porque si tú descuidas tu salvación, hermano, alguien más va a tomar esa corona.
Cuando veía la vida de Pedro, hermano, reconocí que un cristiano sin el Espíritu Santo está incompleto. Camina, hermano, pero fácilmente se cae. Corre, pero fácilmente se cansa, hermano. El Espíritu Santo es el complemento, hermano, en nuestra vida cristiana. Hermano, y a veces es triste, hermano, que se prediquen tantas cosas y no se predique, hermano, lo principal. Que el Señor viene por una iglesia santa, hermano. Que el Señor viene por una iglesia apartada para Él, hermano. Hermano, y humanamente nosotros podemos dar tantas excusas. Yo le sirvo al Señor de esta manera y a Él le agrada. Pero la palabra de Dios a mí me dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, hermano. Es solamente por medio del Espíritu Santo, hermano, es que usted y yo vamos a saber cuál es el camino que de verdad agrada al Señor. Hermano, ¿cuántos de nosotros el Señor nos ha revelado su nombre? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios se ha manifestado a los hombres con un fin específico: guiarnos a la verdad. Hermano, y déjeme decirle algo bueno esta mañana. Esta iglesia está en la verdad. Hermano, usted se tiene que sentir privilegiado, hermano, de estar en este lugar, en esta mañana. Porque aquí usted está escuchando palabra de vida eterna, amén. La palabra nos dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Por eso lo estábamos leyendo esta mañana. El Señor ha venido. Y el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y aquí este versículo en 1 de Juan 5:20 confirma. Y estamos en el verdadero. Hermano, usted tiene que leer esta palabra con cuidado. Porque muchas veces entran dudas en el hombre. Pero mire lo que dice la palabra. Estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, uno de verdad que uno no sabe cómo es la condición de cada uno. Yo no sé si tu relación con el Señor ha menguado. Pero algo sí sé, hermano, es de que el Señor está aquí en esta mañana. La palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Hermanos, ¿cuántas veces por el orgullo hemos dejado de acercarnos a su presencia? Tal vez, hermano, hoy tenemos la oportunidad de presentarnos delante del Señor. Tal vez mañana no hay una oportunidad. Y yo cuando leí esta palabra, hermano, yo le decía al Señor que ponga ese deseo en mí, en mi corazón, hermano, de esperar cada servicio, hermano, de esperar cada culto, porque cada culto es una oportunidad para nuestra vida. Cada servicio, hermano, es que si nosotros alcanzáramos a mirar lo que hay aquí. Hermano, usted aquí ve un altar. Pero hermano, si usted se pone en el ambiente espiritual, hermano, lo hemos cantado toda la mañana, que aquí está la presencia de Dios. Hermano, y si nosotros de verdad lo creyéramos, hermano, ¿cómo no venir a los pies del Señor? ¿Cómo no postrarnos delante de la presencia de Dios, hermano? ¿Necesitas que tu fe crezca? Yo no te la puedo dar, hermano. Y tu fe no va a crecer por el consejo de ningún hermano. La fe viene de Él. Si necesitas fe, acércate al Señor. ¿Necesitas fuerzas?
Porque todo se va acabando, hermano. Cuando nosotros le vamos dando espacio a la carne y dejando el espíritu, las fuerzas se van acabando. Yo escuchaba a una hermana que decía en la convención, y yo estaba parado comprando un café, y estaba la fila, entonces yo estaba parado ahí, hermano, y ellas hablaban duro, y me llamó la atención lo que comentaban, y una hermana le decía, es que yo ya no tengo fuerzas para orar, es que me arrodillo y me duermo, es que quiero ayunar, y eso es un hambre de todo el día. Hermano, necesitas fuerzas, acércate al Señor. Hermano, ¿hay rencor en tu vida? ¿Hay problemas en tu corazón? ¿Tienes algún resentimiento, hermano? Yo le decía a mi esposa en estos días, le digo, qué triste es que una persona piense en estar bien con Dios nada más para formar parte de un acto en la iglesia. Qué triste, hermano. Porque, hermano, nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios los 365 días del año, hermano. Haya Santa Cena o no haya Santa Cena, hermano. Porque entonces, ¿qué pasa si el Señor llega en enero? O si el Señor viene en junio. Nomás nos vamos a preparar en diciembre. No, hermano. Necesitas que el Señor sane tu corazón. Acércate al Señor. Necesitas creer, hermano. ¿Para cuántos es difícil creer en Dios? ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el evangelio se ha contaminado. Al evangelio se le han metido muchas cosas que no agradan a Dios. Pero la palabra de Dios a mí me dice que vuelva a las sendas antiguas. Hermano, nosotros tenemos la palabra. Aquí está la guía, hermano. Usted quiere servirle a Dios en verdad y de todo corazón, vaya a la palabra. Porque aquí, hermanos, el Señor nos muestra cómo Él quiere que su pueblo ande. Por eso, hermano, si tú necesitas creer en el Señor, acércate al Señor. Porque la palabra dice que apartados del Señor, nada, hermano. Y eso, hermano, es una palabra dura. Pero si tú te apartas del Señor, nada puedes hacer. El Señor puso este sentir en mi corazón, hermano. Y yo vi, hermano, que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Y hoy más que nunca, hermano, necesitamos ponernos serios. Necesitamos pensar, hermano, en esta salvación. A esta iglesia se le ha revelado algo maravilloso. Y por medio de esta revelación, hermano, es que usted tiene libertad para adorar al Señor. Por medio de esta libertad, hermano, es que nosotros reconocemos que Él es el único que nos ha librado de la condenación eterna, hermano. Somos libres para adorarle, somos libres para glorificar su nombre. Pero, hermano, necesitamos pedirle al Señor que nos llene con su Santo Espíritu. Hermano, y el que no ha conocido al Señor, aquí en la iglesia, hermano, no le podemos mentir a nadie. El único camino para la salvación es por medio de Jesucristo. El único camino a la salvación es por medio del arrepentimiento. Que te arrepientas de tus pecados, que te bautices en el nombre de Jesús y que pidas a tu Dios esta promesa tan grande, que es el Espíritu Santo. Amén. Los voy a invitar a que estemos en pie, hermano, en esta mañana. Hermano, usted no tenga miedo. Yo siempre lo he dicho así. El reconocer nuestros errores no es cobardía. Reconocer que estamos mal en alguna situación es valentía, hermano.
Uno tiene que pararse firme en este camino. El Señor no quiere a alguien que se tambalee. El Señor busca, hermano, que cada día nos afirmemos más. Y en esta mañana yo le dejo esta palabra. Dice la palabra del Señor que con dificultad se salva el justo. Pero hermano, yo le aseguro una cosa, que si usted esta mañana se aferra a la mano de Dios, el Señor lo va a ayudar. El Señor lo va a sostener, hermano. Ponga su mirada en Jesucristo, hermano. Él es el único que nos va a ayudar. Él es el único que nos va a guardar. Él es el único que nos va a guiar en esta vida y en la que viene. Amén. Porque esto no se acaba aquí, hermano. Nosotros vamos a estar aquí el tiempo que Dios quiera. Pero después de ahí, hermano, vienen las bodas del Cordero, hermano. Y yo de verdad, hermano, yo anhelo de todo corazón estar un día delante del Señor, hermano, y ver esa corona en mi mano, hermano, porque tenemos que adueñarnos en esta mañana. Hermano, no sueltes lo que has recibido de parte de Dios. Dios te lo ha dado con un propósito. Si tú no has recibido al Señor en tu vida, hoy es el tiempo. Hoy es el día aceptable delante de Dios, que tú puedes venir y arrodillarte. Y si te da pena, hermano, ahí mismo en tu lugar cierra tus ojos. El Señor lo que quiere es un corazón dispuesto. El Señor lo que quiere es un corazón contrito. Y un corazón contrito, hermano, es un corazón que reconoce su condición y que reconoce que solo en Él hay esperanza. Santo es tu nombre, Jesús, en esta hora. Santo es tu nombre, Jesús. Vamos a cantar una alabanza en esta hora. Y yo le pido, hermano, en el nombre de Jesús, reflexione en esta palabra. El Señor quiere tratar con nosotros. El Señor quiere llenarnos de su poder. El Señor no obliga a nadie. El Señor quiere que tú por tu propia voluntad le busques. Que tengas un encuentro verdadero con Él. Hermano, el Señor no quiere que te pierdas. El Señor quiere, hermano, que le entregues tu vida. El Señor quiere que le sirvas en espíritu y en verdad. El Señor quiere que te apartes para Él. Que le sirvas solo a Él. Que te niegues a ti mismo. Que le sirvas con todo tu corazón. Santo eres, Jesús. Santo es tu nombre en esta hora, Señor. Al contemplar Gracias, Padre Santo, porque has traído salvación, Señor, a nuestra vida. Derramado y todo Santo eres, por Jesús. mí. Con gratitud Mi no alma me te quiero alaba, Señor. acercar, solo tengo mi vida. Santo es tu nombre, Jesús. Acéptala, no sé Santo cómo eres, Señor. expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Llena tu iglesia, Necesito Señor. decirte Tú lo has lo que prometido, siento Señor, ahora. que estarás Me con acerco nosotros, a Señor. ti, al santo lugar. Bendito Precioso sea Jesús, mi
al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tú eres solo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. Santo, santo, santo es tu nombre, Jesús. Santo eres, Señor. Grande es tu nombre, Jesús. Porque es tu presencia, Señor. Es tu presencia la que le da sentido, Señor, a este culto, Jesús. Es tu presencia, Señor, la que llena, Señor, este lugar. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti. Que permanezcamos fieles, Señor, en todo momento, alabándote, glorificándote y reconociéndote como el único Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. ¿Por qué? Santo eres, Señor. No Santo, sé santo es por tu nombre. qué en mí tú Glorificado te seas, fijaste, Padre pero sí sé que grande es su amor por mí. grande, Señor, es tu Mi amor. corazón está agradecido, mi corazón está rendido contigo siempre. Quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa.
porque, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Es más hermosa tu presencia es más hermosa, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu presencia, Señor. Hermano, ame al Señor con todo su corazón. Cada día, hermano, busque agradarle más a Él. Busque servirle más a Él. Porque fuera de Él, hermana, nada podemos hacer. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora por este hermoso servicio, hermano. Gracias porque Él se ha dejado sentir en esta mañana. Que ese es el fin, hermano, sentir su presencia en este lugar. Que no nos vayamos como llegamos, hermano, sino que nos vayamos llenos de su poder. Que nos vayamos revestidos, hermanos, para poder enfrentar ese mundo hostil allá afuera. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta mañana. Porque eres bueno, Señor. Porque cada día, Señor, sigues tratando con nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno, Jesús, de los que estamos en este lugar. Empieza una semana más, Señor. Pero confiamos en ti, Jesús, que tú nos vas a guardar, Señor. Que tú nos vas a sostener durante estas semanas, Señor. Nos apartamos de este lugar, pero no nos apartamos de tu presencia. Porque tu presencia, Señor, va con nosotros en todo momento. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos.